Bueno, estábamos hablando en la clase anterior sobre el capítulo 2 de la asignatura y vimos cómo fueron evolucionando las áreas de sistemas y tecnologías de la información dentro de las organizaciones, como un área de servicio dentro de las organizaciones y orientadas a diferentes cosas en la medida que fue pasando el tiempo. Ahora, hoy, si tenemos que pensar en un patrón para definir una estructura de un área de sistemas y tecnologías es bastante difícil, porque está relacionada con las necesidades de sistemas y tecnologías de la información que tenga la organización. Entonces, muchas organizaciones no tienen un área de sistemas y TI, sino que tercerizan el servicio. Otras organizaciones tienen un equipo de TI en cada oficina, una o dos personas de TI en cada oficina, porque requieren mucho de TI. En otras organizaciones hay un departamento de sistemas que provee servicios a toda la organización, entonces cada una va a definir una estructura que le parezca conveniente. De hecho, después vamos a hacer una ejercitación, que está en el capítulo 2, para analizar cómo tendría que ser el área de sistema de TI de una propuesta que les hacemos nosotros en ese ejercicio. Bien, la idea igualmente es que esas áreas o esos servicios que tercerizamos tienen una estructura de procesos, que vendría a ser lo mismo que el proceso de la organización, pero dentro de lo que es sistemas y tecnologías de la información. ¿Tá? A ver, la noción de proceso, que es este conjunto de actividades, que por lo que he visto todavía no tienen muy en claro ustedes, pero que ya lo vamos a seguir trabajando para que eso se aclare totalmente, me permite hacer mediciones objetivas de ese proceso. ¿Qué significa mediciones objetivas? Bueno, a ver, si yo pienso en justo hoy tuve ese ejemplo. Tengo problemas con internet, tengo microcortes del servicio. Entonces hay un proceso que es el proceso de atención al cliente para la resolución de estos incidentes. En la terminología que ya vamos a empezar a usar de servicios, esto de la falta de servicio se considera un incidente. Bien, entonces, ¿cómo sería el proceso de la atención de Fivertel en este caso a un cliente que tiene un incidente? A ver, ¿qué le parece a ustedes? ¿Cómo se lanza el proceso? Alguien que me diga. Hablando, no por chat, porque no hacemos... Eh, ¿Cómo? bueno, llama al cliente y le pide siempre el técnico, bueno, no, el que atiende en el call center, te piden que reinicies el módem, te preguntan cómo están las lucecitas, y después si no lo Y ahí, pueden esta es la solucionar, parte donde uno tiene ganas de decirle, me dedico a sistemas. Ya sé sí, el que otro día me pagar trataron re mal, renta. y era como, te estoy diciendo qué está pasando y no me das bola. Tal cual. Bien. Bien, ¿y cómo sigue eso? Nada, si lo pueden arreglar remoto, lo arreglan, y si no te mandan un técnico a tu casa y revisa los cables, el módem. Bueno, antes de eso, pensemos un poquitito. La actividad de yo llamo y me atiende esta persona que me está brindando el servicio de atención al cliente dentro de Fivertel. ¿Hace algo esa persona? Además de decirme apagar y prender el módem, Y me pide todos los datos primero. me pide los datos. ¿Para qué? ¿Qué está haciendo? Corrobora que es el Para cliente. revisar el estado. Antes de revisar, digamos, en el tiempo que media entre que me pide los datos, ¿para qué me los pide? ¿Está registrando Para algo? registrar Te buscan la el base de datos. reclamo. Te busca en la base de datos y registra algo. Reclamo. Reclamos. Bien, eso en la terminología de servicio se llama ticket o gestión. ¿Vieron que después le dicen, ay, ¿quiere anotar el número de gestión? ¿Sí? Bueno, es esto.
que estamos diciendo. Ese empleado de atención al cliente, lo primero que hace es levantar un ticket. En una herramienta, donde va anotando todo esto que sucede en esta charla que tenemos. ¿Está? Bien. Entonces, ese ticket puede quedar resuelto en la llamada, y lo va a cerrar, y queda nada más que en la actividad esa, este proceso finalizado, o me va a tener que mandar un técnico. Entonces, eso abre la necesidad de que el usuario que me está atendiendo, el personal del call center, registre que tiene que asignar a ese ticket un técnico. Y el técnico es un tercerizado. ¿Sí? Saben que se manejan con gente que es tercerizada, con lo cual tiene que tener una lista de los los proveedores del servicio de tercerización que va a venir el camioncito hasta tu casa. Que hoy te dicen, no voy a entrar a tu casa porque con el tema del coronavirus no entran a tu casa, solo te arreglan si el problema es externo. Bien. ¿Y ahí se termina la cosa? ¿Qué pasa en el medio? ¿Hay otra actividad? Que será que venga ese servicio tercerizado. En el medio te mandan 800 millones de confirmaciones para ver si el problema se solucionó, así no te mandan al técnico, y vos le decís, no, yo estoy esperando al técnico, bueno, todo con llamadas automáticas, ¿no es cierto? Bien. Ahora viene la actividad de que viene el tercerizado. En este caso afuera, a controlar, en mi caso era controlar la caja, que parece que tenía un problema. ¿Dónde está la conexión? ¿Y ahí qué pasará? Alguien que me ayude con el proceso. No sé, siempre me lo pudieron llegar a arreglar a ese punto, no sé qué Bien, pasa. pero ¿y Si qué no hace te lo el pueden explicar. técnico? ¿Qué hace el técnico? ¿Qué hará el técnico? Y Pone el su técnico, feedback. No, sí, vos decís. Revisa, hace lo que quiere. sí, por ejemplo, cuando fue a mi departamento, llegó, revisó la configuración del módem, lo desenchufó, lo enchufó, como vio que no andaba, fue al cableado y tocó los cables, que hay ni idea que tocó de cable, ¿Mm? y recién ahí la conexión empezó a estabilizarse. Bueno, pero y con respecto al proceso, ¿qué hará? Y da su feedback en el ticket. Exactamente. Va a tener que hablar, que de hecho habla, porque como él es tercerizado, no puede registrar él las cosas. Habla, ¿m? Y le dirá a la operadora, mira, estoy trabajando sobre la gestión número chiqui, 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 ¿m? Y acá encontré que la caja tenía un problema, cambié tales conexiones en la caja y el problema quedó resuelto. ¿Está bien? Sí. O sea, le pasó la pelota ahora, otra vez, a Fivertel. ¿Qué hace Fivertel con esa información? Y la registra y el estado de la consulta la pasa como, le cambia el estado de la consulta como arreglada, no sé, bueno, cómo lo pondrán, del ticket. Y te hace una encuesta de satisfacción. También, que nunca la contesté, pero... Bueno, sí, sí. Yo a veces la contesto. A veces tengo ganas de contestar. Pero digamos que quedaría resuelto. Cosa que si yo sigo teniendo el problema, tengo que volver a llamar. Y se Exactamente. desencadena otro proceso. ¿Sí? ¿Está bien? Se desencadena Sí. otro ticket, que tenga todo esto mismo otra vez. Bien. Como yo tengo delimitado, fíjense que ahí pudimos delimitar las actividades que había dentro de ese proceso. Las responsabilidades, ¿quién las tenía? En un momento las tiene Fivertel, en otro momento las tiene el tercerizado. Para nosotros siempre Fivertel, no nos importa que sea tercerizado el técnico que viene. Claro. ¿Está bien? No nos interesa. A nosotros nos tiene que responder Fivertel. Pero es responsabilidad de ese tercerizado, con lo cual, vamos a suponer que la cosa no se solucionó y ese tercerizado sí dijo que se había solucionado, yo puedo medir
¿Cuántas veces me mintió ese tercerizado? Entre comillas, ¿no? Me mintió. ¿Está? Y puedo llegar a decirle, che, mirá, los arreglos que estás haciendo están mal desde Fivertel. ¿Sí? Con Claro. lo cual, ¿se entiende? Relaciones de trabajo entre los involucrados, todo lo que aparece ahí en la diapositiva. Mediciones objetivas de las actividades y resultados, delimitar responsabilidades, mejora continua. A ver, tengo muchos llamados de la misma zona, yo ahora puedo decir, che, analicemos los tickets. Uy, mira, hay un montón de tickets, de hecho 8 en esta cuadra, por el mismo problema, porque éramos 8 en la misma caja, y estamos todos con el mismo problema. ¿Está? Claro. Entonces, podés solucionar, quiere decir que no tenés que mandar otra vez a otro técnico, porque vamos a suponer que yo le había asignado a los 8 tickets un técnico diferente. Claro. Pero era todo del Es mismo más eficiente. problema. Venía todo del mismo problema, que era la caja, que tenía 8 bocas. Entonces ya le solucionó el problema todo. Con lo cual, puedo eliminar la necesidad de que vaya el técnico a mirar esa caja si ya resolví el problema. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Esto desencadena entonces un montón de cuestiones que hacen a la mejora continua. Si yo conozco el proceso, si lo puedo delimitar, si puedo registrar, si puedo exponer las relaciones que hay entre los involucrados del proceso, ¿sí? Puedo mejorar ese proceso. Bien. Mencionamos un proceso en donde hay involucrados sistemas ITI, ¿sí? Porque hay involucrados llamadas, hay involucradas cuestiones que tienen que ver con el servicio de Internet, etc. Pero así, cualquier proceso tiene que ser analizado. Y los procesos de TI son procesos también. Entonces, nos viene bien haber analizado ese proceso que decíamos. Bien, ahora específicamente, ¿qué procesos atraviesan un departamento de sistemas? ¿Qué procesos tienen que ver con los sistemas y las tecnologías de las informaciones en las organizaciones? Bueno, básicamente una de las cosas que hacemos y mucho es evaluación y adquisición de hardware y software para las empresas. Para recambio de infraestructura de hardware, por ejemplo, o para implementación de aplicaciones de software, que ya están desarrolladas y nosotros las usamos para aplicarla en nuestras empresas. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que hacemos es evaluación y contratación de servicios. Ejemplo, queremos hostear una página web, entonces analizamos, queremos hacer una página web y hostearla y bueno, todo lo que tenga que ver con eso, podemos desarrollarla internamente dentro de la organización o contratar un servicio externo. Contratamos personal, capacitamos, hacemos todo lo que tenga que ver con la seguridad de la información, desarrollamos aplicaciones, administramos y mantenemos configuraciones existentes en las organizaciones, o sea, toda esa infraestructura para que funcione. Hacemos soporte y mantenimiento de plataformas tecnológicas y todo lo que se les ocurra en el medio. ¿Tá? Que también tiene que ver con esto que decíamos en la clase pasada de minería de datos y todo lo que tenga que ver con paneles de control para las organizaciones, que podría estar dentro del área del desarrollo de aplicaciones, pero que ya es otro tipo de cosas, que tienen que ver con la información de la organización. Bien, entonces, dentro de la estructura de las áreas de sistemas y tecnologías, vamos a tener una arquitectura de procesos que van a atravesar ese área, datos que necesitamos, tecnología y recursos humanos. Toda esa conjunción de cuestiones. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende? Entonces, Sí. vamos a armar el área de sistemas en función de lo que necesite la organización. O tercerizada, o interna, o desparramada en toda la organización en las áreas, de alguna manera que le podamos brindar servicio a la organización. ¿Dudas? ¿No? Bien, sigo. Si alguno dice no, yo corto, pero si no, sigo. Bien, nos ayudan en todo esto normas y metodologías, ¿sí? Que están relacionadas con sistemas y tecnologías de la información, obviamente. Bien,
diferencia, norma, documentos de aplicaciones voluntarias, generalmente desarrollados por algún organismo de normalización reconocido. ISO, por ejemplo. Esa es la más conocida de todas, ¿no es cierto? Es una norma. Hay obligación, tenemos la obligación de cumplir esa norma, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Tenemos obligación de cumplir? No. No. No, las normas te guían, pero no son obligatorias. ¿Cuándo son obligatorias? Si vos querés importar afuera, exportar, ¿No? digo. Si querés Bien. exportar un Cuando producto. hay un organismo que me las exige. Un cliente. Ejemplo, y está bien el ejemplo que hiciste. Vamos a suponer que yo quiero exportar software a algún lado, ¿sí? Mi cliente me dice, mira, si vos no estás certificado ISO 9001 en el proceso fulanito, yo no te contrato. Y ahí se torna obligatorio haber certificado la norma, porque le quiero vender a ese cliente. Ahora, si no la certifico, bueno, no le vendería a ese cliente, le vendería a otros. ¿Está? Entonces las certificaciones se tornan obligatorias cuando hay alguien que me las está exigiendo del otro lado. Las que sí son, digamos, obligatorias son las leyes. Bien, normas, hay otras que se llaman metodologías. La norma generalmente no me indica metodología. La norma ISO, por ejemplo, no me va a decir, si vas a desarrollar software tenés que usar metodologías ágiles. ¿Ah? O tenés que usar RUP. Me va a decir, vos tenés que desarrollar software y tenés que tener mínimamente estos documentos. ¿Cómo llegás a conseguirlo? Un problema tuyo. Eso me dice la norma. Generalmente no me dice cómo hacer las cosas, sino me dice qué tengo que obtener. La metodología sí me dice cómo obtener un conjunto de documentos o, ¿cómo se llaman? Artefactos, dentro de lo que estoy realizando. Bien. Otras se llaman frameworks, ¿sí? Marcos de trabajo, modelos o frameworks. Es otro nombre para hablar de conceptos de prácticas. Bien, todo esto, normas, metodologías, marcos de trabajo, se enfocan en lo que se llama buenas prácticas. La idea es conseguir buenas prácticas para conseguir calidad en lo que hacemos. Muchas de estas cuestiones las van a estar hablando en ingeniería de software, con Ale Rosas, con Luciano Ripani. Van a estar trabajando sobre este tipo de marcos, metodologías, normas. Yo les voy a dar algunos criterios, vamos a hablar de algunos criterios de CMMI hoy, y vamos a trabajar sobre algunas normas, metodologías, etcétera, que están no del lado del desarrollo de software, que lo van a ver en ingeniería de software, sino del lado de los servicios de TI. Bueno, acá tienen mencionados algunos marcos, normas, metodologías, algunas que vamos a ver acá, otras que van a ver en otras asignaturas, ¿sí? Pero que más o menos tienen que ver con lo que hacemos en TI. Y hay algunas más. Nosotros vamos a trabajar sobre ISO 27000, sobre ITIL y sobre PMI, que es otra de las que están mencionadas acá en estas normas que están acá. Bien. Para cerrar esto de TI, de las áreas en las organizaciones de sistemas y tecnologías de la información, de las áreas de sistemas y tecnologías de la información en las organizaciones, vamos a mirar un poquitito cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos hoy en esas áreas, o hoy en lo que es tecnologías. Muchas son referidas a seguridad de la información, ¿sí? Y una de las cuestiones que dicen hoy los especialistas en seguridad es que hay que proteger en forma continua los datos porque el 80% de las organizaciones perderá datos. ¿Y eso es bueno o malo? Para nosotros nos implica
muchas acciones con respecto a la seguridad. A ver, algo recurrente últimamente en pérdida de datos, ¿qué me pueden decir? ¿Alguna razón por la cual las organizaciones hayan perdido datos últimamente? Que hackeen la base de datos y se la encripten. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. Ransomware. Ransomware, exactamente. Te la encriptan para secuestrarte. ¿Sí? El secuestro informático. ¿Cómo se minimiza el impacto de eso? Teniendo backups. Teniendo backups. Bien, con lo cual, mínimamente, una organización va a tener que tener definido el tiempo o la periodicidad del backup. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente se pierden datos, chicos, aunque uno no quiera. Acá me dicen, teniendo un server de contingencia corriendo en paralelo. ¿Y el ransomware no lo afectará? Si corre en paralelo. ¿Hasta dónde llega el secuestro de datos? Sí, jaja, bien. Te encripta los dos, ¿qué se hace en ese caso? O sea, cuando vos, el problema es de cualquier malware, digamos, el problema que tenemos nosotros es el momento de detección. ¿Sí? ¿Cuándo detecto yo que me hackearon mi sitio, ¿sí? Y me lo están encriptando? ¿Cuándo lo detecto? Si lo detecto cuando ya me lo encriptaron, estoy al horno. ¿Sí? ¿Qué se hace en ese caso? Llorar. Cuando, Bien, no lloro. cuando es que van cambiando de formato lentamente todos tus archivos, Claro, entonces, ¿qué haces en ese momento? llorar también, sí. No, antes de llorar. Vos tenés que tener una estrategia. Se desenchufa todo. Bueno, por desenchufar todo, un montón de organizaciones después lean, por desenchufar todo, se quedaron sin clientes. Porque eso también te juega en contra. Hay que analizar todo. Esto lo vamos a ver en seguridad. Pero bueno, ya podemos ir pensando. Después les voy a contar cuando veamos seguridad que los backups también se te destruyen y en mi caso tuve que recuperar información de 3 backups distintos. Bien. Seguridad es un tema, no es una unidad completa. Vamos a estar unas cuantas semanas trabajando sobre seguridad. Debería haber una materia de seguridad informática. No la tenemos todavía. Sí, por lo menos electiva, pero tendría que ser troncal y todo para mí. Para mí también. Pero bueno, esperemos que en el próximo plan. Mientras tanto, yo les voy a dar algunos tips y vamos a ir viendo algunas cosas que a ver, cualquier diplomatura en seguridad informática, que también la hice, te lo van a dar. Entonces, no hace falta que hagan diplomaturas en seguridad informática porque todo lo que les doy está dentro de la diplomatura. O sea, no me agregó mucho la diplomatura. A lo que les voy a ver, yo no les voy a dar todo, pero les voy a dejar material para que ustedes hagan con él lo que quieran. Bien. Otra de las cuestiones, mantener la continuidad del negocio. 24/7, ¿qué significa 24/7? Todos los días de la semana, todas las horas. Todos los días de la semana, todas las horas. El 7 son 7 días de la semana, 24 son las 24 horas del día. Perfecto. Me hiciste asustar, profe. ¿Cómo? No, cuando empezaste, digo, mandé cualquiera. No, 24/7 es eso. Bien. Ahora la pregunta es, ¿puedo mantener la continuidad del negocio 24/7? Y no. Hay que actualizar, hay que hacer En mantenimiento. algún momento tengo que cortar. ¿Sí? No puedo estar todos los días brindando servicio. ¿Está? Bien. Entonces, ahí está lo que dice abajo, niveles de continuidad del servicio. ¿Sí? 5 de 9. Después vamos a ver qué son esas cosas. Pero, ¿qué quiere decir?
que 5 horas en el transcurso de un año será el plazo máximo de indisponibilidad no prevista. ¿Qué quiere decir esto? Yo a los usuarios les tengo que decir, miren señores, en la semana yo no voy a estar brindando el servicio de tal hora a tal hora el sábado, porque estoy haciendo tareas de mantenimiento. Eso es previsto. Todo el mundo está informado, ya saben que ese servicio no se puede usar tales horas en tal día. Ahora, cuando se me cae el sistema y no que tenga previstas todas las cuestiones para levantarlo y todo lo demás, como por ejemplo esto del ransomware que decíamos recién, y entonces yo tengo previsto que tengo el backup y que lo voy a levantar de tal forma, bla, 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 todo bárbaro. Pero eso es no previsto. El no previsto no puede ser más de 5 horas en el año. Para tener un buen servicio, no quiere decir que todo el mundo lo cumpla. Para tener un buen servicio, bueno, a eso hay que tender en una organización. Bien, problemáticas que vamos a ir viendo. Vamos a otras cuestiones. Los datos crecen y hay un crecimiento exponencial de esos datos. No solo porque guardo mucha información de texto en las organizaciones, sino que hoy es voz, imagen. ¿Escucharon que decían que íbamos a hacer colapsar Internet estos últimos Sí, días? lo escuché, nos llegó. Nos la estábamos pasando, mandando audios y imagen y qué sé yo. Y eso Bueno, cayó igual el audio de WhatsApp ayer o anteayer. ¿cómo? Los audios de WhatsApp cayeron ayer o anteayer, no me acuerdo. Bueno, hubo un momento, Sí, y el año, a ver, sin coronavirus en el medio, el año pasado también pasó esto. Sí, siempre algo se le escapa a Facebook. Claro, siempre algo, a ver, en tecnología, chicos, siempre algo va a fallar, Y sí. siempre. ¿Qué es lo que hay que tener? Estrategias para volver a levantar el servicio como lo teníamos, ¿sí? Y hay que tener todo fríamente calculado, decía el Chavo. ¿Está? Entonces, bueno, ese es el tema. Vamos a terminar un poquitito más rápido porque me quedan 10 minutos de esta... El año pasado se cayó WhatsApp y al ratito Telegram porque se fue toda la gente ahí. Claro, bueno, eso pasa. Eso pasa. ¿Qué cosa Telegram? Después vamos a charlar con eso, porque como que no queremos usarlo. Bien, Es buenísimo. hay un crecimiento exponencial de datos, como decíamos, y hay un costo de almacenamiento de esos datos. Entonces, en una organización, yo no puedo tener todo en memoria flash o en memorias SSD, en discos SSD, porque es carísimo. Sí. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que pensar? Y que hay datos que hace 10 años, que los tengo guardados, y que su frecuencia de acceso es mínima. Nula, baja. O mínima, digamos, porque en algún momento algún gerente me dice, pero este cliente hace 10 años me hacía exactamente lo mismo, yo quiero esa información ya. Bueno, el ya le tenemos que explicar al gerente que no va a ser posible. El ya de hace 10 años va a ser dentro de 4 horas cuando me baje el backup que tenía de esos 10 años. Claro. Bueno, pero todo eso se En un convence. rígido. Claro, todo eso se planifica dentro de la organización, porque hay un costo de almacenamiento para datos con poca frecuencia de acceso. Bien, a ver, y acá tienen algunas de esas cuestiones. Acá habla de el costo por terabyte de almacenamiento, de distintas tecnologías. Después se los voy a pasar a esto. Bueno, la proyección de la capacidad hasta 2020, hasta este año, cómo era, cómo fue creciendo, las memorias, lo que valen contra... porque una de las cuestiones del SSD contra el HD es, ¿qué cosa? La frecuencia de acceso. Sí, la velocidad de transferencia. La velocidad de transferencia. Entonces, ahí es donde tenemos, con la SSD en 2 segundos, en 1 milisegundo tenemos el dato. Ahora, en el HD, y no, hay que esperar un poco más. Bueno, ¿qué cosa tenemos en SSD? ¿Qué cosa vamos a tener en HD? Bien. ¿Podemos tener cosas en cinta? Sí. Las cintas volvieron a ser un recurso bueno para estas cosas que no necesitamos tener resguardadas
y, digamos, disponibles en el momento. Bien, ¿cómo se generan esto del departamento de sistemas, del data center inicial, de los 1980, ¿sí? A todo lo que es Big Data, Cloud, etcétera, cómo fue creciendo en zettabytes, medimos ahora. Bien, otra problemática que hoy está vigente, pero terriblemente. Dispositivos móviles y notebooks. ¿Quién tiene los datos ahora? ¿Dónde están los datos de las organizaciones La hoy? nube. Que estamos trabajando desde casa. En la web, servidores web. Sí, están en servidores web, pero están accesibles al usuario en su casa. La nube. ¿No? Sí, pero lo tengo en mi casa. A ver, el empleado, que yo lo tenía trabajando en la organización, que usaba dispositivos de la organización, ¿sí? Ahora está en su casa, con su notebook, muchas veces, con la posibilidad de bajarse toda la información de la organización. ¿Tiene que ver con la seguridad? ¿Sí? Sí. Sí. Más que nunca se necesitan estos acuerdos de confidencialidad de los datos. Claro. Claro, exactamente, con la confidencialidad. Mira, justo Alejandro lo dijo ahí en el chat. ¿Está? Bien. Bueno, estas cuestiones son las que tenemos que mirar nosotros dentro de la organización, ¿m? Y proponer tecnologías para que la empresa adopte, para mejorar esos procesos. Ahora, acá en esta diapositiva justamente están lo que se llaman modelos de adopción de tecnología. Entonces, en esta campana, fíjense que en el medio están los pragmatistas y los conservadores. ¿Quiénes son esos? Los que no van a querer cambiar. ¿Sí? Los que son conservadores, los que dicen, no, yo me quedo con esta tecnología porque en otra no confío. Yo no Y quiero, tenía lo seguro. claro, yo no quiero tener las cosas en la nube, ¿eh? No. A mí comprame un servidor, que el servidor esté acá. Ahora me encanta porque el servidor está en la organización, pero vos estás afuera y no tenés una VPN para conectarte. No tener acceso remoto. Fantástico, tenés acceso Aparte, si se prende fuego el están edificio, viajando y te los agarra cualquiera en el camino. ¿Sí? Bien, todas esas cuestiones hacen que muchas personas no quieran adoptar tecnología porque no la conocen, y nosotros estamos ahí para asesorar en esas cuestiones. Después están los innovadores que te vienen y te traen el último grito de la moda en TI, y vos no tenés ni la menor idea de cómo hacer para conectarlo, pero como vos estudiaste tecnología, chicos, ¿sí? Podés Lo ir tenés que saber. desde un televisor, pasando por cualquier cosa que se enchufe. ¿No? Claro. ¿O no? En realidad no, pero es lo que pienso. No, claro, en realidad no. Nosotros no estudiamos cómo se instala el jueguito que ahora el nene que está en la casa todo el día, ¿sí? Y tiene que usar un software que le mandó la escuela para dibujar, y te preguntan a vos, pero che, ¿cómo se hace esto? Y qué sé yo. La típica de nuestros padres. Ese, exactamente. No me No me podés. abre la casetera, la PC de lo que toca hacer. Qué sé yo. Aprendemos a piratear en la facu en menos. sí, porque usamos software pago a veces. Entonces, Bueno, como, mal bueno, hecho. si alguien no sabía, Mal hecho. ¿Por qué? Porque tenemos licencias académicas, chicos. Sí. Entonces no tenemos por qué usar software pirateado. Tenemos todos sin licencia académica. Todo el software de Microsoft, todo tiene licencia académica, la tenemos que usar. Nada más. A mí me pasa con una ciudad completa, o usar software libre. Sí, obviamente, también puedes usar software libre, pero ahí es, a ver, nosotros tenemos que conocer todos los mundos, ¿eh? El software libre y el propietario, porque vamos a ir a trabajar en empresas donde se utiliza software propietario, y entonces también lo tenemos que saber usar. Tenemos que saber sus pros, sus contras, todo lo que ustedes quieran. No importan las licencias, sí importan las licencias, chicos.
Por eso, es más, las empresas de software se han dado cuenta que los informáticos necesitamos usar de eso para poder, digamos, después implementarlo en las empresas. Entonces, sí o sí, importan las licencias, importa digamos, que respetemos el uso de licencias, porque a ustedes también les va a interesar muchas veces que se les respete el desarrollo que han hecho ustedes de software. Lo mismo que le importa a la empresa. Bien, a ver. Sigo esperando mi licencia de MATLAB. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo principal como área de sistemas y tecnología de la información en las organizaciones? Mantener los procesos de negocio funcionando. Entonces, los procesos esos de las organizaciones, que nosotros en el trabajo integrado dijimos elijan el proceso crítico, requieren de aplicaciones. Van a necesitar de aplicaciones que me permitan llevar adelante el proceso, todo lo que se puede informatizar dentro del proceso, que a su vez acceden a datos. Esos datos van a vivir en una infraestructura tecnológica de base de datos, de sistemas operativos y de hardware. ¿Sí? Profe, Sí. te aviso por las dudas, queda menos de un minuto, capaz se te corte en mitad de la explicación. Todo esto va a ser esencial para que podamos identificar los procesos críticos. Acá se termina esta clase. ¿Está? Lo que sigue vamos a ver normas para ayudarnos a esto. Cortamos acá y seguimos en otra.